Secretario, sabemos de su capacidad, sabemos de su profesionalismo, sabemos lo que ha hecho en su carrera política, en su carrera empresarial, sabemos de los grandes logros que dejaron en el estado de Querétaro. Hay que recordar que el estado de Querétaro fue un estado, cuando estuvo en el mandato de nuestro secretario, pues pionero y con un gran crecimiento que no lo decía nada más nuestro país ni los datos, sino estaba reconocido a nivel internacional, recordando esa llegada del presidente de aquel entonces de Estados Unidos, Barack Obama, donde felicitó al estado de Querétaro por su crecimiento de más del 6%, y donde hoy ese profesionalismo con el que llevó a Querétaro lo vemos también en la Secretaría. He tenido yo un par de reuniones con usted, secretario, y he visto de la manera en cómo ha conducido la Secretaría, y sin duda va a ser un parteaguas para la Secretaría y para nuestro país el gran trabajo que ha hecho. Yo le agradezco la disponibilidad que ha tenido, Carlos, el secretario, con todos nuestros diputados. En el momento y en el día que hemos querido tener acercamientos, lo ha hecho de manera personal, y eso habla de su profesionalismo, repito, y de su trato humano, sin decir de su gran condición física que sabemos que tiene, y su amor por el deporte. Muchísimas gracias por estar aquí, secretario. Gracias a todos los diputados, a toda la gente de su equipo. Ahí Panchito, saludos a Astudillo, que también está aquí con nosotros, nuestro líder. Y bueno, no sé si quieres decir unas palabras, vocero nacional, y posteriormente haremos una plática con un apoyo que trae el secretario en la presentación, y abrimos preguntas y respuestas si así lo deciden. Muchas gracias, señor coordinador Jesús Sesma. Señor secretario, darle la más cordial bienvenida a esta reunión plenaria en la cual nos damos cita a los grupos parlamentarios de los asambleístas de la Ciudad de México, así como del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y de este Senado de la República. Para nosotros es un honor contar con su presencia. Ya lo ha dicho nuestro compañero Jesús Sesma de manera muy clara y contundente en lo que reconocemos de su capacidad, de su trayectoria aprobada, de haber sido uno de los grandes gobernadores de los cuales nos sentimos orgullosos de haber podido acompañarle desde ese proyecto que usted visualizó para ese estado, así como la aplicación de ese gran gobierno que tuvo por 6 años. En estos momentos usted ocupa una cartera de la mayor importancia para nuestro país y de la mayor relevancia. El campo mexicano ha sido y será un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, y sabemos que en estos momentos nos encontramos en un momento muy importante, en el cual el campo y la revisión de nuestro acuerdo comercial con nuestro primer socio, lo que es Estados Unidos, y nuestro otro aliado y socio de América del Norte, como lo es Canadá, pues está en un momento muy importante en el cual habrá que ir abordando cada uno de los productos que son pues de vital importancia para zonas muy específicas de nuestro país, y creo que es uno de los rubros en los cuales estamos teniendo una gran expectativa de cómo se podrán ir resolviendo. Quiero destacar que el Partido Verde está haciendo un acompañamiento desde la responsabilidad de este Senado de la República al gobierno de la República en esta revisión, en estos acuerdos que están sosteniendo, tanto con los Estados Unidos de Norteamérica como con Canadá. Por lo cual, señor secretario, estamos atentos para escuchar su exposición acerca de cómo es que se encuentra al día de hoy nuestro campo, cómo se encuentra la cartera de la cual usted es responsable, y sobre todo atentos para ver cómo podemos sumar y unir esfuerzos en beneficio de nuestro país. Le queremos reiterar el apoyo incondicional por parte de nuestros grupos parlamentarios para usted y para el gobierno de la República que encabeza nuestro presidente, el presidente Enrique Peña Nieto. Muy buenas tardes. Gracias a nuestro vocero nacional, Carlos Puente. Antes de iniciar con la presentación, yo me atrevería a solicitarle al secretario, es algo que me han solicitado algunos diputados y también lo asumo de manera personal. Como saben, hace una semana inició el tema del TLC, de las grandes negociaciones en las mesas, y creo que sería muy importante, si así usted lo ve bien,
el poder entrar al tema también en esta presentación de cómo está el comportamiento, cuál es el papel de la Secretaría y cómo visualiza el tema del TLC para beneficio de nuestro país. Como no, diputado, muchas gracias. Bueno, primero agradecerle de la manera más amplia al grupo parlamentario del Partido Verde, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, por esta atenta invitación. Me siento muy halagado, mi estimado amigo el diputado Jesús Sesma Suárez, así como con el señor senador Carlos Alberto Puente Salas, de esta atenta invitación. Yo tengo, como bien lo mencionaba el señor diputado, una comunicación permanente con su bancada. Vemos de manera recurrente, de manera común, al día con día, las cuestiones que se ofrecen en las entidades federativas. El presidente de la República nos ha instruido para que fortalezcamos al campo también desde una visión eminentemente legislativa y por supuesto también desde el ámbito local, los gobiernos de los estados y municipios. Así es que esta oportunidad que me dan de venir a platicar con ustedes durante unos momentos, durante unos minutos, para mí es una gran oportunidad de hablar de lo que está sucediendo en el campo mexicano, de lo que se ha logrado a través de los años, no solamente de esta administración, sino de las décadas que gobiernos y millones de mexicanos vienen haciendo a favor del campo mexicano. Yo traía una presentación, pero creo que la voy a dejar para, si no tienen inconvenientes, centrarnos, darnos un repaso con respecto al tamaño del país y la producción, y centrarnos al Tratado de Libre Comercio. Porque creo que hoy la renegociación del tratado es uno de los temas que preocupa, que ocupa al gobierno federal, sin duda alguna, y que desde este importante foro tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad y de confianza a las productoras y a los productores de nuestro país, en el sentido de que lo que ellos han hecho durante estos 22 años cuenta, vale. Y hoy el capítulo agroalimentario, en el contexto general del Tratado de Libre Comercio, sin duda alguna representa una palanca importante para la negociación en términos positivos para nuestro país. Yo me permití, señor diputado, repartir estos documentos. Este documento es un librillo, es un cuadernillo que nos pidió el señor presidente de la República que preparáramos para que a golpe de vista, rápidamente, tiene 5 o 6 paginitas, pudiéramos ver lo que México ha logrado en 22 años. Es decir, ha sido positivo, nos ha afectado en algún sector, cómo nos ha afectado a la población que trabaja en el campo mexicano, y la verdad es que ustedes lo podrán observar de manera muy fácil. Ha sido muy benéfico para México el Tratado de Libre Comercio. Para empezar, déjenme decirles que hoy México ocupa la 12ª posición, somos el 12º país productor de alimentos del mundo. Hace 6 años estábamos en la posición número 14, hemos logrado escalar a la número 12, consideramos nosotros que podremos llegar a la número 11, a la 11ª posición, para finales del próximo año. Hoy el campo mexicano tiene 22 millones de hectáreas sembradas, de un horizonte de 26 millones de hectáreas cultivables, tenemos sembradas 22 millones de hectáreas, y el valor del sector es de 95,000 millones de dólares. Nunca antes el campo mexicano había valido tanto como vale hoy. Y hay un dato que es muy interesante y que sale precisamente del análisis de este cuadernillo, de estas cifras que les estoy compartiendo, estimadas amigas y amigos, y es que en 1994, a 22 años de distancia, tomando como base de la información el año 2016, había en el campo mexicano 5.3 millones de mexicanos y mexicanas trabajando. Y lejos de que el campo se despoblara por cuestiones que tenían que ver faltas de oportunidades, resultó todo lo contrario. El campo vale más, pero también más gente trabaja en el campo mexicano. Si había 5.3 millones de mexicanas y mexicanos, hoy hay 7 millones de personas que están trabajando en el campo mexicano. Y la razón de esta migración hacia el campo es que el cambio de cultivos en el campo mexicano obligó a mayor contratación en el ámbito productivo. Pasamos de una agricultura tradicional a una agricultura de valor, que
tiene que ver con hortalizas, que tiene que ver particularmente con frutales, y eso requiere más mano de obra. Sin duda también eso representa para el dueño de la unidad de producción mayor ingreso. Por eso cada vez que vamos a las entidades federativas, ayer estuvimos con algunos amigos en el estado de Michoacán, el discurso del secretario ante el aparato productivo del sector primario, diputado, tiene que ver con pasar de volumen a valor. No nos queremos medir en volumen, nos queremos medir en valor. El campo mexicano produce 280 millones de toneladas aproximadamente de productos, pero vale 95,000 millones de dólares. Y en ese contexto hoy estamos compitiendo y estamos complementándonos con países altamente productivos y competitivos, como es el caso de Canadá y Estados Unidos, y lo que en 1994 parecía ser una apuesta muy compleja para los productores mexicanos, porque el Tratado de Libre Comercio partía de simetrías distintas, había más tecnificación en los campos canadienses y americanos, pues hoy en día somos superavitarios con esos dos países. Tuvimos un déficit en nuestra balanza comercial prácticamente por 20 años, hoy tenemos un superávit, no obstante que ellos tienen mayor territorio. Las hectáreas productivas o en producción en México valen más que las hectáreas de producción en los Estados Unidos. A Estados Unidos le vendemos diariamente 1.500 millones de pesos de comida, diario, 1.500 millones de pesos. ¿Se pueden imaginar la cantidad de trailers, de mano de obra que hay atrás, de inversiones que hay detrás de estos 1.500 millones de pesos diarios de comida? Y entre los tres países estamos comercializando 85,000 millones de dólares por año. Somos de las regiones con mayor crecimiento y más dinámicas en materia de alimentos en el mundo. Por eso cuando platiqué hace un par de semanas con el secretario de Estados Unidos, el secretario Perdue, Sonny Perdue, que es del estado de Georgia, nos invitó a platicar con él allá en su estado natal, y posteriormente nos juntamos también con el secretario Macaulay, que es el secretario de Agricultura de Canadá. La primera reflexión que vino a nuestra mente, la primera reflexión que hicimos, tenía que ver con que el sector más complejo para negociar en cualquier tratado comercial es el sector primario. Y hoy el sector primario en los tres países es un sector estable. Invertir en el campo es generar condiciones de paz y de estabilidad en las tres naciones. Y así lo tomamos, así lo asumimos con esa responsabilidad. Por eso yo mencionaba en un principio que llegamos a la renegociación bastante tranquilos y bastante confiados, porque no hay un tema que sobresalga por encima de la agenda transversal que tienen los tres países. No tenemos un problema. Hay siempre detalles que debemos de resolver, pero no tenemos un problema mayor que debamos de atender de manera tripartita. Y eso, la verdad es que para nosotros es un tema muy importante, porque yo siempre he dicho que al campo no lo podemos medir nada más en blancos y negros. Al campo lo tenemos que medir en cuanto a la contribución social que hace a México. Tenemos 25 millones de personas que viven en el sector rural en nuestro país. De los 25 millones de personas, 7 millones de personas se dedican al campo. Y en estos 22 años que han transcurrido el Tratado de Libre Comercio, hasta el 2016, el volumen de la producción en el campo mexicano creció 74%. Es verdaderamente impresionante. Yo creo que es de los sectores más dinámicos que tenemos en nuestra economía. El primer trimestre de este año, el sector primario creció cercano al 6.5%, siendo uno de los sectores, como mencioné, más dinámicos de nuestra economía, y precisamente por ello considero que en esta renegociación las cosas vendrán bien para nuestro sector. Las últimas declaraciones que hemos escuchado, con toda franqueza, no se corresponden con lo que hemos platicado con el secretario Perdue de Agricultura de los Estados Unidos. La película que hemos revisado, los acuerdos que hemos tomado, el capítulo agroalimentario que hemos revisado, es un capítulo de progreso. Tratar de sustituir alimentos es una apuesta peligrosa. Si somos un buen proveedor, y ellos también lo son para nosotros, las cosas deben permanecer como están.
porque en las economías de los países puedes tratar de sustituir diversos productos, pero tratar de sustituir alimentos cuando tienes un proveedor confiable no es buena idea. Nosotros que somos grandes compradores, por ejemplo, de maíz a Estados Unidos, le compramos cerca de 13 millones de toneladas de maíz amarillo. Somos grandes compradores de carne de cerdo, de carne de ave, somos compradores importantes de productos lácteos y somos muy importantes vendedores de hortalizas, por ejemplo. De hortalizas vendemos a Estados Unidos 6,000 millones de dólares, un poquito más. De frutos, pues también, más o menos como 6,000. Nada más de aguacate les vendemos 2,000 millones de dólares de exportaciones en términos generales, pero yo creo que a los Estados Unidos van a ser 1,800 millones de dólares. Exportamos al mundo 400 litros de tequila por minuto. Ese es el gusto que tiene el tequila en el mundo. Es decir, vamos avanzando. Y retomo un concepto que mencioné anteriormente. Pasamos de volumen a valor. Por eso hoy nuestra gente gana un poco más. Por eso hoy en las balanzas internacionales del valor de los productos o de los altos exportadores, hoy México tiene un mejor lugar. Por ejemplo, en el 94 que empezó el tratado, éramos el lugar 14º exportador del mundo. Hoy somos el 10º. Y éramos también por ahí del 14º productor, hoy somos el 12º. Y subiendo. Hoy México ha construido algo que es, y que he platicado con el diputado Jesús Sesma, ha construido algo que es muy importante mencionar y reflexionar. Ha construido prestigio en el ámbito agroalimentario a nivel global. Tenemos una de las instituciones que es Senacica, es una de las 5 instituciones más reconocidas por su trabajo en materia de sanidad e inocuidad del mundo. Y eso lo tenemos que cuidar, lo tenemos que saber defender. Ahora, como es importante el mercado agroalimentario de Estados Unidos y de Canadá, pues también el señor presidente de la República nos ha dado instrucciones precisas de que salgamos a diversificar. Ahorita mismo tenemos una delegación en China que está promoviendo 6 productos, pero 2 de manera muy particular. Uno de ellos es plátano y otro es nuez. Y de ahí van a Singapur. El año pasado fuimos a China, fuimos a Japón, fuimos a Corea. Japón es un mercado muy importante para México, le vendemos cerca de 1,600 millones de dólares. Fuimos a países de la península arábiga, quienes ya estamos exportando carne de res, y pensamos nosotros que en unos 5 años podríamos estar exportándole unos 1,000 millones de dólares, de exportarles 50 millones de dólares, les vamos a vender 1,000 millones de dólares en un plazo no mayor a 5 años. Es decir, la estrategia de diversificación está funcionando. Por eso mismo, y como mensaje particular a los productores, si me permite el senador, diputado, porque detrás de las cifras hay gente. Nosotros a veces en las mesas de los políticos tenemos siempre que reflexionar que detrás de cada acción que tomemos, que cada decisión que tomemos en la mesa y cada defensa que hagamos, atrás de todo ello hay gente que está esperando que los defendamos bien y que negociemos al tú por tú y que sepamos hacer cumplir el esfuerzo que ellos han llevado a cabo durante muchos años. Yo les quiero aprovechar estas cámaras, estos micrófonos para decirles que estamos para defender sus intereses, que yo no tengo la menor duda de que, de acuerdo a lo que he platicado con los secretarios de Estados Unidos y Canadá, nos irá bien, porque se mantendrán los términos de la negociación, y es lo que platiqué con ellos, y los términos de importaciones y exportaciones que hemos tenido durante muchos años. Este año pensamos que podemos estar exportando al mundo cerca de 33,000 millones de dólares. 33,000 millones de dólares. La velocidad de nuestras exportaciones crece casi al 9% por año. 9% por año. Y la instrucción del presidente de la República ha sido que vayamos a privilegiar por encima de subsidios apoyos productivos. Apoyos productivos para añadirle valor al proceso de producción para que nuestra gente gane mejor.